Capítulo 4. Las murallas de hielo y el primer domo. Mi gran amigo y compañero en esta odisea transitada, Butler, quien fue pionero y quien me trajo a estas tierras lejanas, de alguna forma había salvado mi vida. Me había hecho conocer no solo el verdadero propósito humano, sino que también me había otorgado una nueva vida. Canal de YouTube Nos Confunden. Alejado de las siniestras garras de los viejos continentes, como así también conocer a la mujer de mi vida, quien me ha dado el más preciado regalo de los cielos, mi hija Helen. Comenzar de cero en otras tierras, tratando de entender cómo funcionaba su tecnología, su sociedad, en definitiva, su forma de vida. Era totalmente extraño y fue un proceso que duró bastante para mí. Pero debo reconocer que es mucho más sencillo adaptarse a la vida de los ancestrales que si tuviera que ir en dirección opuesta. No podría entender cómo un ancestral, por más experiencia y vivencias que haya tenido, podría someterse al castigo de regresar a las tierras conocidas. Espero que estos textos lleguen a aquellos lectores más curiosos sobre las tierras que habitan, y si estos son mis hermanos de los viejos continentes, espero logren comprender que mi deseo absoluto es que un día la mayoría de personas entienda que está bajo este poder custodial que en cada reseteo pasado ha envenenado más y más no solo nuestros cuerpos, sino nuestras mentes. Canal de YouTube Nos Confunden. La forma de vida ha ido empeorando a medida que se llevaron a cabo estos reseteos. Cuando hablo de reseteos me estoy refiriendo a los finales bruscos y repentinos, siempre de una forma cruel, que se generan en los continentes conocidos a los diferentes tiempos que la humanidad vive y ha vivido por los tiempos desde sus comienzos. Estos reseteos que contemplamos a lo largo de la historia humana serían 7, contabilizando el choque de los primeros humanos en Asgard Hiperbórea contra los custodios. Aquí los llaman diferentes generaciones. Los ancestrales vivieron en las tierras conocidas o viejos continentes luego del sexto reseteo, que se llevó adelante después de la Gran Guerra entre gigantes humanos y otras razas contra los custodios Anunnaki y parte de la raza de los grises, que muchos provenían desde Orión, y otros estaban instalados aquí mientras se llevaba a cabo lo que sería una de las más grandes y mejores equipadas civilizaciones de todos los tiempos de la humanidad, en aquellas tierras de las que tengamos registro, la Gran Tartaria. Canal de YouTube Nos Confunden. El gran velo que no permite acercarse al primer domo y que se extiende por toda la región geográfica cubriendo el círculo en torno de la Tierra, como ustedes lo conocen, fue planteado y llevado a cabo durante la sexta generación, más específicamente durante el avance de la Gran Tartaria, que con su tecnología que provenía de fuera, mejor dicho, el uso de tecnología extraterrestre que trasladaron tanto en conocimiento como en prototipos, una parte de la raza de gigantes denominados Anakim, y también otra raza de gigantes humanos de la quinta generación. Esto lo explicaré más adelante. Canal de YouTube Nos Confunden. No hay nada peor que derive al mismísimo infierno como son los reseteos, y pueden suceder de varias formas. Los Anunnaki ayudaron a instalar sus pirámides para el desarrollo y capacidad de poder generar grandes inundaciones a lo largo de las tierras conocidas de una forma rápida y mejor controlada. Cada pirámide puede actuar tanto como proyector hacia el domo cielo y actuar de una forma creadora de imágenes holográficas, como así también puede escanear grandes porciones de tierra para diferentes tipos de estadísticas, tanto del suelo como del mismo ambiente, regulando el clima y las toxinas que pueden afectar o no
a determinado grupo de humanos, como así también tienen gran incidencia en la mente humana. Canal de YouTube Nos Confunden. Esto fue avanzando desde la tercera generación de humanos, cuando los Anunnaki pusieron sus manos parasitarias y ayudaron al control y manipulación custodial en todas estas tierras. Y a medida que mejoraron su tecnología, ya no hizo falta ni que las pirámides estén regadas a lo largo y ancho de los continentes, como ni tampoco tanto el uso de las mismas para llevar a cabo los reseteos. Si bien en el uso tuvieron impacto directo y se utilizaron, las mismas fueron más por urgencia que por un tema tecnológico, ya que ellos controlan muy bien el clima y casi todo lo que se encuentre dentro de las mismas murallas de hielo. Las murallas fueron creadas por ellos, no solo en estas tierras, sino en muchos otros mundos que podemos encontrar cruzando los diferentes domos y demás barreras que puedan aparecer en nuestro camino. Canal de YouTube Nos Confunden. La incorporación del uso de portales fue clave en su carrera de conquistar otros mundos, como así también la manipulación de estos, para poder avanzar en sus ansias de conocer las misteriosas tierras detrás del Gran Domo, que al parecer se encuentran conectadas de forma intrínseca a las tierras celestiales o terra incógnita. Canal de YouTube Nos Confunden.